En Canal Sur Radio, Días de Verano con Mariló Seco. Y vamos a iniciar hoy nuestras entrevistas con un tema peliagudo. Bueno, ya saben que la Policía Local de Punta Umbría, en Huelva, ha intervenido en varias ocasiones ya botellas de óxido nitroso. ¿Le suenan? El conocido como gas de la risa. Las autoridades advierten del aumento de su consumo en la mayoría de las ocasiones por jóvenes que en las horas de ocio emplean esta sustancia como estimulante a través de su inhalación, creyendo que es algo inofensivo. Este medicamento se usa bajo control médico para sedación y alivio del dolor, pero está de moda entre los jóvenes. Bueno, veamos realmente las consecuencias del consumo de este gas. Para eso hemos invitado a Luis Rebolo. Él es director general de Guadaluz. Luis, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, tenemos tantas preguntas que no sabemos ni por dónde empezar. Sabemos, por lo que hemos leído, que al inhalarse este gas provoca un estado eufórico y también alucinaciones. Y hemos pensado que esto, tal como lo decimos, crea adicción. ¿Eso es así? Claro que crea adicción. Tenemos que tener en cuenta que gas de la risa se le dice al óxido nitroso porque tiene propiedades disociativas. Es decir, y precisamente no es nada nuevo, sino que empezó realmente a utilizarse en contextos lúdicos a finales del siglo XVIII. Cuando se descubrió su utilidad para la agricultura como abono y en otros contextos. Entonces vieron que tenía esta propiedad disociativa y fue un médico quien vio que en una fiesta una persona que lo usó se hizo un corte, se hizo una herida y ni se dio cuenta. Entonces vio que además de propiedades disociativas también tenía propiedades analgésicas y anestésicas. Ajá. Entonces a partir de ahí comenzó su desarrollo en primer lugar pues para la cirugía, sobre todo a nivel bucal, los dentistas, y ya se ha quedado obsoleta a este nivel porque tiene muchos efectos secundarios, hipoxia, es decir, falta de oxigenación del cerebro, afecta la psicomotricidad, etcétera. Entonces, para hacer una reducción de daño se deja de utilizar en el contexto de los dentistas y ahora ha tenido un nuevo boom en la cocina, además del que ha tenido siempre en la agricultura, y en este formato lúdico que, como todo lo que genera un, digamos entre comillas, subidón inmediato, tiene una capacidad fuertemente adictiva, porque el cerebro, el sistema de recompensa, el sistema neuronal de recompensa, tiene esta lectura de una recompensa inmediata y lo prefiere a pues tener un desarrollo pleno, una felicidad, algo que sea más trabajoso que lo que esto me da inmediatamente. Por tanto, ¿es adictivo? Sí, tiene una propiedad adictiva. Más a nivel psicológico que físico, como el que puede tener el alcohol, la heroína o la cocaína, pero como se utiliza en contextos lúdicos, pues por ahí viene el tirón. Exacto, Luis. A raíz de lo que estás diciendo y siendo especialista como eres en adicciones, teniendo en cuenta el marco tan enorme que hay de posibilidades y de sustancias que se pueden tomar, si tuvieras que decir una analogía, ¿no?, entre esta sustancia y algunas otras, ¿a qué se parecería? O sea, si nosotros tomamos esto, ¿qué estaríamos tomando que pudiera ser parecido? Pues tendríamos que encontrar la analogía en otras sustancias que también se inhalan, como podría ser, por ejemplo, el popper, que es un potente vasodilatador que se utiliza muchas veces en contextos recreativos de consumo de sustancias, pero sexuales y también de checks, contextos de checks. Entonces se parecería al popper o a otros inhaladores que también se utilizan, pegamentos, disolventes. Sí. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tenemos en comunidades terapéuticas, en nuestras comunidades en Guadalsalud, muchas veces hemos visto personas que inhalan el gas del mechero cuando no tienen otra cosa, y vienen de este tipo de adicciones a sustancias de inhaladores, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tiene un parecido, un correlato muy parecido en este tipo de sustancias que se inhalan también, ¿no? Uh-huh. Lo vuelvo a repetir, el popper, el éter, disolventes, pegamentos, etcétera, etcétera.
Bueno, pero tiene efectos adversos bastante graves, ¿no? Pueden ser bastante graves sus efectos adversos. Por supuesto, los más inmediatos que se suelen sentir con mucha frecuencia pues son náusea, vómitos, propiedades disociativas que generan caídas, accidentes de tráfico, accidentes laborales, etcétera. Y luego tiene otros mucho más fuertes, dependiendo de la proporción, porque esto vienen unas ampollas con una boquilla, se llena en un globo. ¿Por qué? Porque si lo inhalas directamente, al venir a unas temperaturas muy frías, te puede producir incluso quemaduras pulmonares, ¿no?, en el sistema respiratorio. Entonces se llena un globo para tú ir absorbiendo aire y el gas. Más o menos hay que absorberlo en una proporción del 35% para que te haga efecto y no sea muy lesivo. Pero claro, en un contexto lúdico, ¿quién lleva ese control? Claro. Es muy difícil llevar ese control. Y más cuando hay gente, nosotros hemos tenido ingresos de gente que consume hasta 10 ampollas, 10 globos en una noche, mía. Porque el efecto es inmediato, pero no dura más de unos 2 minutos. Entonces, tenemos lo que te ofrecen las drogas de toda la vida. El tirón y el bajón, el tirón y el bajón. Entonces tienes que volver a consumir hasta que genera la adicción. Y te puede producir hipoxia, es decir, desmayos por falta de oxigenación del cerebro. Son unos grandísimos inmunodepresores del sistema nervioso, con lo cual te puede producir también pérdidas de conocimiento, desmayos, y te puede producir problemas de movilidad. Hay incluso casos ya muy bien acreditados científicamente de haber producido incluso minusvalías, ¿no? Es decir, a nivel neurológico y puede llegar y de movilidad. ¿Y puede llegar a muerte? Puede llegar a muerte, como todo, en cantidades elevadas. Madre mía. A depresión cardiorrespiratoria. Estamos hablando de algo verdaderamente serio. Sin embargo, hay algo que a mí me ha llamado la atención. Su venta está tipificada como delito contra la salud pública. Exclusivamente. Y además eso, bueno, al menos así lo dice la policía. Y dice que así lo dice el Código Penal. Yo esto es algo que no tengo contrastado, no sé, pero bueno, lo dice la policía y yo digo, eso debe ser así. Pero por otro lado, el Ministerio de Sanidad parece que no lo tiene documentado como sustancia psicoactiva. Entonces, yo no sé si hay un vacío legal ahí. Claro, porque tú puedes pedir desde tu consulta, aunque sea su uso clínico esté obsoleto, tú desde tu consulta puedes pedir un palé de cajas de ampollas de óxido nitroso, además a un precio muy reducido porque está entre 15 y 50 céntimos. Es decir, es una cosa baratísima. Entonces, pues ya te digo, con muy pocos euros tienes ampollas para toda la noche y lo puede pedir cualquier persona en una... Claro, ¿cuál es el uso que está perseguido? El uso que está perseguido es cuando esos 15 o 50 céntimos te los venden en un globo, en un contexto lúdico, y ahí sí puede alcanzar valores muy sustanciosos porque te lo pueden vender entre 10 y 30 euros dependiendo de la zona. Entonces, eso es lo que está prohibido, pero el óxido nitroso se utiliza todavía, lo utilizan algunos dentistas y todavía también que se utiliza incluso como un recurso de cocina vanguardista. Es decir, que se puede adquirir con mucha facilidad. Pero es la gran contradicción. No existe ningún tipo de... yo no tengo que acreditar que soy doctor o doctora para utilizar esto. Igual que no lo tienes que acreditar para comprar unas jeringas, o no lo tienes que acreditar para comprar test multidrogas, o no lo tienes que acreditar para comprar otras muchísimas. ¿Por qué? Pues porque esto lo venden mayoristas, y el mayorista pues lo vende muchas veces sin ningún tipo mínimo de control. Además, es un aditivo alimentario. El E942, creo. Exactamente. Que es. O sea, eso está ahí. Tan fácil como eso, ¿no? Sí, sí. Y aparte de que si se utiliza para llenar globos, o sea, por internet, ¿no? Claro. Sí. Verás, puedes entrar y te venden a través de grandes plataformas de venta, te lo venden al por mayor. Puedes entrar en internet. Además, aquí muy cerquita tenemos un centro de
de distribución mayorista, ¿no? Ustedes en el centro, en Guadalsalud, han recibido ya, tienen muchas personas con este problema o con problemas de adicción a esta sustancia o con problemas. ¿Exclusivamente de esto? No. No, exclusivamente. ¿Por qué? Pues porque esto se utiliza como un complemento en el policonsumo. Es decir, casi todo el mundo rompe a consumir con alcohol, luego meten algunas cosas más. Entonces, como complemento, sí. Es decir, personas que son de alcohol o de cocaína y que además han probado o coquetean o toman habitualmente esto, sí, y cada vez más. Bueno, para mí, lo digo en serio, esto es bastante novedoso. O sea, a este nivel, quiero decir, sabía que se utilizaba y tal, pero que tuviera estas consecuencias y a este nivel, para mí es novedoso. Pero hay otras sustancias también que seguro que para mí no me suena ni el nombre. ¿Por qué no nos pones un poco al cabo de la calle de estas novedades para que por lo menos los padres podamos estar un poco alerta? Mariló, están entrando todos los días una cantidad de nuevas sustancias que muchas veces nosotros en los propios centros, sobre todo cuando llegan pacientes de Centro Europa, de Bélgica, tenemos que ponernos al día porque realmente no se sabe. Es decir, un cassette para una prueba de multitóxicos en la orina te trae 7, 8, 10 sustancias. Uh-huh. Muchas veces las sustancias con las que ya vienen tiene que ser mediante análisis de sangre porque es imposible detectarlas y las consumen, es decir, y no son ninguna de las habituales que estamos acostumbrados a detectar: cocaína, opiáceos, THC del cannabis, etcétera, etcétera, etcétera. No aparecen de la cantidad de cosas nuevas que hay. Ahora mismo están entrando con mucha fuerza. Fíjate que todavía no se nos ha quitado el susto de que están cortando cocaína con fentanilo, uh-huh, que es mucho más barata y adictiva la sustancia del fentanilo que la de la cocaína, y están cortando ya cocaína con fentanilo en España, cuando no se nos pasa este susto y ya nos hablan de otros precursores sintéticos opioides para elaborar drogas como los nitacenos, que son más adictivos y más baratos todavía que el fentanilo. Es decir, lo que estamos afrontando y los formatos nuevos en los que nos los están vendiendo. Por ejemplo, chuchería, gominola. Peligrosísimo. Es decir, claro, esto tiene una apariencia de inocencia enorme, pero claro, si circula por casa al alcance de cualquier niño, es decir, esto en el mercado se confunde con una rapidez enorme y hemos tenido casos. El otro día teníamos una comida informal, el CEO de Guadalsalud y yo con Benjamín Climent, que es el presidente de la Asociación Española de Científica Sociodroga Alcohol, y nos decía, y él es el jefe también de toxicología del Hospital General de Valencia, y nos decía que estaban teniendo una cantidad de problemas porque estaban formando en toxicología a los pediatras por no solo lo pronto que están empezando a consumir sustancias los chicos, que ya empiezan con 12 años algunos, sino por la filtración de este tipo de formato en gominola, claro, a chicos que si esto es exponencialmente peligroso en adultos, imaginaos lo que es un chico que cree que está comiendo una chuchería y lo que le está quitando al padre es un tóxico fortísimo. Y luego también hay otra cosa que se está extendiendo mucho en formato gominola, es la nicotina sintética. Es decir, la nicotina, ahora mismo para dejar el tabaco, una de las cosas que se está utilizando es la nicotina sintética, pero esto a nivel pediátrico tiene también unos efectos muy, muy fuertes, muy potentes. Entonces están formando a los equipos de pediatría desde las unidades de toxicología por la cantidad de problemas que está generando los formatos y la potencia con tan bajo coste de las nuevas drogas que se están filtrando diariamente. Madre mía. Bueno, pues esto es casi una alerta, vamos, lo que Totalmente. acabas de hacer. A mí me gustaría que antes de terminar, pues te dirigieras fundamentalmente, en este caso, y por lo que acabas de contar, a los papás y a las mamás que nos están escuchando,
qué pueden hacer, cómo pueden detectar o testar lo que tengan en casa para quitarlo del medio o para preservar de alguna manera la integridad física de los niños. Lo primero, que no lo consuman. Es decir, no hay tóxico bueno, ni siquiera los tóxicos legales. Es decir, todos nosotros podemos tomar una cerveza y, sin embargo, no ser alcohólicos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, tenemos tóxicos todos en casa. Lo primero, saber que todos los tóxicos, incluido el más inofensivo, se llama tóxico por algo. Es decir, porque genera una intoxicación en el organismo. Entonces, incluso aquellos que son legales, que forman parte de nuestra cultura y que incluso como los vinos se consideran alimentos, hay que tener mucha precaución a la hora de tomarlo, sobre todo cuando hay que mezclarlo con actividades que exigen una responsabilidad, como la conducción, como la vida profesional donde se pueden producir accidentes, etcétera. Lo segundo, este tipo de problemas. Hay una generación entera, la mía, por ejemplo, yo soy del año 77, donde se hacían muchas bromas, por ejemplo, con el consumo de porros. Porque si el cigarrito de la risa, igual que ahora el gas de la risa, nosotros tenemos chicos que consumen y sus padres dicen, eso es un porro nada más, eso es cosa de jóvenes. Tienen que saber esos padres que hoy, por combinaciones y ensayos genéticos, tienen el cannabis un 300% más de THC que el que ellos podían consumir cuando eran jóvenes en contextos lúdicos. Por tanto, ya esto no es ninguna broma. Hoy los niveles de psicoticismo y el 90% de los ingresos por brote psicótico que se tienen en las urgencias hospitalarias de psiquiatría es por chavales y chavalas consumiendo porros. Uh-huh. Y el psicoticismo se queda porque un brote psicótico es episódico. Pero una persona con psicoticismo, con manías persecutorias, con paranoias, con rasgos disociativos, con problemas cognitivos, incapaces de anticipar riesgos, de prever, es decir, esto es lo que tenemos con los chicos jóvenes. Por tanto, estos papás que no crean que están consumiendo lo mismo que ellos consumían hace 30 años, porque no es lo mismo. Y en tercer lugar, advertir precisamente sobre los nuevos formatos. Que si el papá, que si la mamá se lo quiere pasar bien con una gominola, tiene que saber que su hijo puede morir por una gominola de este tipo, de nicotina sintética o de precursores sintéticos de los opioides. Pues muy bien, ahí queda dicho. Mejor imposible. Solamente nos queda agradecerte, Luis. Luis Rebolo, director general de Guadalsalud. Gracias por estar con nosotros y por todos estos consejos que nos acabas de dar. Mariló, gracias a vosotros porque entiendo que la labor que estáis haciendo de prevención desde estos micrófonos es una importantísima labor social. Así que muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo grande. Días de verano en Canal Sur Radio.